Hola a todos y bienvenidos a otra edición de Ciudad de Cuentos. Mi nombre es Marcelo Graña, estamos acá en Caminos del Inca con Perú 21. Hoy en el programa tenemos a María José Caro, escritora peruana, que acaba de presentar su nueva novela en la FIL, Vida Animal, una novela estupenda. Y vamos a conversar con ella de su proceso creativo, de qué opina de la literatura peruana y cuáles son sus autores favoritos hoy en día. Así que eso y mucho más lo vamos a ir cubriendo por acá en Caminos del Inca. Vengan conmigo. Bueno, María José Caro, bienvenida al programa. Es un gustazo tenerte acá en Ciudad de Cuentos. Gracias, Marcelo, por la invitación. Bueno, estamos acá en 4D, la cafetería, porque el día quizás no está tan amigable para estar afuera. Estamos todavía en invierno, pero nada, te doy la bienvenida y te quería comenzar preguntando qué significa esta zona, Caminos del Inca, Surco, para ti. O sea, ¿es tu barrio? ¿Vives acá? Sí, bueno, es mi barrio ahora. Y es interesante porque cuando yo era adolescente, a inicios de los 2000, este era un punto en el que venían los adolescentes a tomar, ¿no? Uh-huh. O sea, se venía al centro comercial bajo la excusa de ir al centro comercial, pero en realidad lo que se hacía era ir a la barra, que es un local que está por ahí, a tomar, ¿no? Y eso es un recuerdo que tengo ahí latente, ¿no? Y ahora también es mi barrio, pues, porque yo vivo aquí cerca, y algo que me interesa mucho también de este lugar es que cómo pasa el tiempo, que ahora traigo a mi hijo aquí a unos juegos que hay dentro, ¿no? Que si bien ese centro comercial parece pues clavado en los años 90, igual persiste, ¿no? Entonces sí tiene un significado también importante ahora para mí. Y aparece en tu nueva novela Vida Animal, no solo Caminos del Inca, sino la misma barra que mencionas. ¿Cómo surgió? ¿Sabías que lo querías hacer ahí? ¿Cómo fue esa aparición? Sí, bueno, la idea surge a partir de que yo quería contar una historia en la que pudiera guardar los lugares en los que yo frecuentaba cuando era adolescente, ¿no? Uh-huh. La música, los espacios, las cosas que se hacían, porque la memoria es frágil y yo ya me estoy olvidando de cosas. Entonces veo que la vida avanza y dije, me gustaría poder hacer una novela donde todas esas cosas, la música que vivía, los lugares a los que iba, se pudieran encapsular, ¿no? Y yo era una niña y adolescente que pues estudió en un colegio de monjas y prácticamente mi vida sucedía en mi casa, uh-huh, o en el colegio o en el centro comercial al que venía, ¿no? Entonces por eso decidí escribirla, y también porque llega un punto en la vida en que las amistades ya se van dispersando y quería también reflexionar acerca de la idea de la amistad y qué significan las amistades que hacemos cuando somos niños, ¿no? Que no necesariamente son personas con las que tenemos cosas en común, pero son personas con las que hemos crecido, y eso les da un valor simbólico totalmente distinto. Claro, sí, ese podría ser el centro de la novela, uh-huh, justamente, ¿no? La amistad y los vínculos del pasado y cómo siguen existiendo en el presente, o quizás no existen en el presente. Otra cosa que yo diría que quizás, no sé si es el centro de la novela, pero arrancas en el epígrafe diciendo: las palabras nunca dicen lo que queremos que digan. ¿Qué significa eso para ti? ¿Por qué lo pusiste ahí? ¿Es algo que...? Sí, eso tiene que ver con que, bueno, dentro de la novela están las interacciones de las amigas, sobre todo cuando son adultas, en la despedida soltera, que parece más pijamada, ¿no? Uh-huh. Y cada una sabe qué rol particular ocupa. Claro. Y sobre todo la narradora sabe qué palabras tiene que usar para poder moverse en ese entorno sintiéndose cómoda, ¿no? Cuando no es necesariamente lo que piensa o lo que siente, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con el hecho que cuando estamos en grupo asumimos un rol y asumimos una voz que no es necesariamente honesta, ¿no? Entonces en este caso es como pues ella dice unas cosas para un poco sentirse parte de algo cuando ya se da cuenta por dentro que cada vez no es menos. Uh-huh. Bueno, quería preguntarte algo así como más fundamental, que es
¿Por qué escribes ficción y por qué leer ficción para las personas que quizás son más nuevas al tema? Sí, bueno, a mí la ficción me ha dado muchas cosas. Para empezar, cuando yo era joven, cuando era chica, tenía una idea prejuiciosa y equivocada de que alguien que iba a terminar convirtiéndose en escritor era una persona que había sido un ratón de biblioteca, ¿no? Porque es lo que siempre nos dicen, ¿no? Pues desde niño siempre estuve yo volcado en los libros, ¿no? Eso es un poco el cliché que existe, ¿no? Que en muchos casos es cierto, pero en muchos casos no es cierto. Cuando yo era niña, consumía mucha ficción, pero la ficción que consumía era ficción de la televisión. Yo crecí, bueno, mi mamá trabajaba hasta tarde y tal, y crecí acompañada de la televisión. Y allí fue donde me enamoré de la ficción, del hecho de que te pueden contar una historia y que esa historia puede hacerte olvidar muchísimas cosas y sentir muchas cosas, ¿no? Ya luego me fui dando cuenta, a medida que crecí, que esa ficción en los libros adquiere otra profundidad y adquiere otro protagonismo que es el del lector, ¿no? Entonces, a mí la ficción me permite no solo, pues, como dicen, como es algo general, ¿no? Conocer la vida en los zapatos de otros, pero me permite también escapar de los propios problemas, escapar de la cotidianidad, me permite soñar, me permite conocerme mejor a mí misma, ¿no? Y creo que por eso es muy importante, ¿no? O sea, la realidad abruma y tenemos que tener vías de escape, y una vía de escape es la ficción. Y la realidad peruana sobre todo abruma, lo necesitamos todos. Sí, la realidad peruana mejor es estar metido en la ficción, porque cada día pasan cosas que parecen de ficción y lamentablemente no lo son, ¿no? Es terrible. Sí, y también te quería preguntar, ¿siempre fuiste escritora o siempre tenías esa idea o fue evolucionando poco a poco? No, yo como te contaba, ¿no? Yo, para mí los escritores eran personas que siempre leían de niños, ¿no? Y yo en el salón era, pues, si en mi salón habían 40 estudiantes, yo era el puesto 35, pasaba a duras penas los años, pasaba por el colegio, pero ahí nada más quedan mis intenciones, ¿no? Mi intención por escribir nació cuando estaba ya en la universidad y ya había dado este paso de ver ficción televisiva a la lectura, ¿no? Porque me di cuenta, pues, que las historias en la lectura en los libros tenían otra profundidad. Y leí libros que me hicieron dar cuenta de que es algo muy complicado igual, ¿no? Leí a John Fante, un libro que se llama Un año pésimo, que es un libro pequeñito, una novela corta, sobre la historia de un niño que quiere un bate de béisbol en Estados Unidos. El Fante era hijo de inmigrantes italianos, ¿no? Y el niño se empecina con que quiere un bate de béisbol y hay todas unas historias con el papá y tú ves al papá de una manera y luego hay un giro y te das cuenta que el papá era de otra. Y es un libro que me conmovió completamente, no solo por lo que pasa, sino también porque me di cuenta que con palabras sencillas se pueden contar grandes cosas. Y dije, bueno, o sea, es loco, ¿no? Porque las palabras al final son lo más ordinario que tenemos, ¿no? Las usamos todo el día, pero si se ordenan de una forma en específico, pueden ser algo totalmente distinto, ¿no? Entonces, leyendo a Fante dije, me puedo animar a escribir. Y justo en ese momento había un concurso de narrativa en la Universidad de Lima. Y yo, si bien es cierto, no escribía cuentos en ese momento, dije, voy a escribir un cuento, porque tengo ideas que me dan cuentos en la cabeza. No un cuento que ahora lo leo y digo, no, ni hablar, ¿no? Pero bueno, quedé en segundo lugar en el concurso, qué sé yo, y Jorge Eslava me escribió un correo y me invitó a formar parte de su taller de narrativa. Y en ese momento mi vida cambió por completo. Y Jorge Eslava no solo es un gran escritor, sino que es un gran maestro. Y todas las personas que pasamos por el taller de Jorge Eslava en esa época, de alguna manera nuestra vida cambió, porque se volvió un lugar en el que no solo nos hicimos grandes amigos, sino que nos dimos cuenta que escribir también era un camino posible. O sea, en la Universidad de Lima no es que te fomenten la literatura, van por un camino totalmente distinto. Es más, yo recuerdo que el curso de literatura que llevé leía Osho, unas cosas un poco extrañas, no claro. Era muy tradicional.
Y nos dimos cuenta que sí era un camino, ¿no? Y que en base a disciplina y el taller era como, tenía un aura como mística, porque Jorge decía, bueno, aquí nadie saca el celular, ¿no? Y nos dedicábamos vamos a leer el texto de Marcelo y todos atentos al texto de Marcelo y venía la ronda pues de comentarios y tal. Y hice un grupo de amigos con quienes compartía una pasión grande, ¿no? Y esa pasión pues fue creciendo. Y ahí me di cuenta que los cuentos que escribía podían ser algo más, a raíz de lo que me decía Jorge, a raíz de lo que me decían mis compañeros, ¿no? Ahí escribí el primer cuento que he escrito seriamente, que se llama Mitad de la noche, que está en mi libro que tengo de malo, y me di cuenta que el personaje, que era Macarena, la voz tenía más cosas que decir, ¿no? Entonces ese fue como el punto de inflexión, y desde ahí ya no dejé de escribir más. ¿Crees que se necesita sufrir para escribir o pasar por algo traumático o se puede escribir del punto de la felicidad? Creo que para escribir tenemos que ser muy conscientes el tipo de literatura que yo quiero hacer, ¿no? Que es un poco de literatura intimista y tal, ¿no? Que hay que ser bien consciente de que existe una capa que nos separa a cada uno del resto de las cosas, ¿no? Y estando el resto de las cosas también las personas que queremos. Entonces, tenemos que tener como esa mirada que nos permita ser una suerte de, no recuerdo quién lo decía, un testigo privilegiado de lo que pasa, ¿no? Y creo que eso es algo que se afianza, por ejemplo, cuando eres niño. O sea, en mi caso, o sea, hay muchas situaciones traumáticas que te pueden llevar a generar ficción, pero también hay traumas pequeños que pueden llevarte a generar ficción, ¿no? Y de hecho, mi libro Cuentos ¿Qué tengo de malo? Va por ahí, ¿no? Porque, bueno, parte de una cosa que me pasó a mí de pequeña, dolorosa, que es que, bueno, se divorciaron mis padres y mi vida cambió y, bueno, luego hay pequeñas desgracias, ¿no? Pero sí creo que es necesario estar muy en contacto con el mundo interior, ¿no? Más allá del estado en el que escriba. Aparte, todas las personas algo hemos sufrido, ¿no? Hay niveles, pero sí tienes que ser consciente y acostumbrado a sentir dolor, ser sobre todo consciente de tus emociones y ser consciente de que ves el mundo desde otro lugar, ¿no? Eso es importante para tener algo nuevo que decir. Sí, en la universidad yo siempre me preguntaba, ¿podré ser escritor si es que no me ha pasado nada grave? Y de ahí aprendí que la vida igual te hace pasar por cosas terribles, aunque no lo esperes o no lo quieras. Bueno, John Steinbeck, el escritor, decía que no importaba si pasaban cuántos años, igual tenía mucho miedo cuando se ponía a escribir algo nuevo. ¿Tienes miedo todavía cada vez que ves que está surgiendo algo o dices, o te emociona más bien? Mira, bueno, a mí me pasó una cosa bien loca también, y es que yo en 2019 estaba terminando de escribir una novela, que también se llamaba Vida Animal, que no es hasta Vida Animal. Ya. Y luego en el año 2020 llegó la pandemia y nació mi hijo. Mi hijo ahora tiene 4 años, pero retomar la escritura con un niño recién nacido tiene que ser una de las cosas más complicadas del mundo. Porque para escribir, al menos yo, necesito estructuras, necesito espacio, necesito tiempo. Y un niño que recién nace no te da nada de eso. Depende absolutamente de ti y necesita de ti en todo momento. Entonces, en esa etapa de mi vida, dije, cuando intenté retomar esa novela, pasaron 2 cosas. Primero, me di cuenta que yo, como persona, no estaba en el mismo lugar que estaba cuando la dejé. Ya no me hacía sentido. Entonces la aparté. Y segundo lugar, luego me entró un miedo que tenía que ver con que si, como estaba pasando el tiempo y yo no escribía, eso que se necesitaba para escribir o eso que tenía, seguía ahí. Y dije, bueno, de repente ya no está ahí. O sea, quizá lo mío es ya no escribir y dedicarme a mi trabajo y a mi cosas. Y mientras pensé eso, fui muy miserable, me sentí muy mal, porque para mí escribir es una necesidad para enfrentar el mundo. O sea, me ayuda independientemente de que publique o no, me ayuda a afrontar la vida de una mejor forma, ¿no? Y recuerdo que tuve una conversación con Jerónimo Pimentel, que es un gran amigo mío y editor también,
Y él me dijo, no, Majo, me dijo, eso es una, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Pero me dijo, esas son cosas que pasan, ¿eh? Hay momentos en la vida de los escritores en que las cosas paran, porque la vida en ese momento es demasiado grande, pasan cosas demasiado grandes, y es normal. Y luego volví, bueno, con esta nueva vida animal, y me di cuenta que lo que tenía ahí seguía, y ya estoy en un lugar mucho más tranquila, ¿no? Pero ese miedo a que esto que significa escribir se vaya, o a lo que vaya a salir, siempre está, ¿no? Y hay una pequeña analogía que a mí me gusta mucho, que la leí en un texto cortito, de un autor que no es ni muy conocido, pero lo que él dice es que, bueno, que imagínate una casa, y en esa casa está una persona que es el yo que vive, ¿no? Está la María José que vive, que se encarga de la ropa, de ir a trabajar, atender al hijo, salir, qué sé yo. Y detrás de esa casita hay un jardín donde hay una cabaña. Y en esa cabaña está el yo que escribe. Y para llegar a la cabaña tienes que atravesar un jardín donde está nevando. Y tú te preguntas si tendrás las botas adecuadas, tendrás las herramientas, podrás llegar. Y eso es un poco el miedo, ¿no? Porque cuando uno escribe es uno y a la vez no lo es. No sé si te pasará a ti, pero yo siento que es una suerte de voz que me está dictando algo. Entonces es un estado también. Sí. Y eso es muy loco, y eso es mágico. Bueno, quería continuar la conversación ya no acá con el café, sino dar una vuelta acá en Caminos del Inca y continuar la conversación por allá en una librería. Así que vamos para allá. Vamos, vamos. Bueno, Majo, estamos acá en Ibero, librerías de Caminos del Inca. Acá están tus libros. Ya aprovechando que estamos acá, te quería conversar contigo ya de publicación, ¿no? Cuando publicas, ¿tienes una idea de qué es el éxito para ti? O sea, ¿cuándo sabes que son cifras, es la crítica? ¿Qué definirías tú como me ha ido bien con esta novela? Bueno, las cifras definitivamente no son. En un país como el nuestro es muy complicado que las cifras sean grandes. Claro. Sí, o sea, creo que primero lo más importante es que tú te sientas contento con lo que has publicado. Sí. Y que haya retorno sobre todo de los lectores, ¿no? O sea, de hecho ahora que estuvimos en la FIL me pasó una cosa que nunca me había pasado, que se me acercó un lector y me dijo, oye, estoy pasando por esto y tu libro me está ayudando un montón. Claro. Y se fue, ¿no? ¿no? Entonces, eso me parece una cosa mágica que solo se logra pues cuando lanzas pues el libro pues a que se vaya en el mar y que alguien lo chape como una botella, ¿no? De todas maneras, bueno, uno no debería estar pendiente de las críticas, pero igual se leen. Y también creo que ahora ha surgido o tiene una relevancia mayor todo este ecosistema de booktubers que existe, ¿no? Esto lo noto mucho más ahora que cuando publiqué, por ejemplo, Perros Ojos Negros o ¿Qué tengo de malo?, donde eso no estaba en auge, pero ahora sí. O sea, ahora creo que la movida de los libros va por ahí. Y es un mix, ¿no? Entre lector y alguien que hace comentario, crítica. Por acá tenemos, me parece, los como bestsellers y además están en inglés. ¿Para ti hay una diferencia fundamental en el estilo de literatura entre bestseller y como la literatura del sentido, de la emoción? ¿O te parece que pueden ir de la mano, ¿no? ¿Qué opinas? Creo que pueden ir de la mano. O sea, hay ciertos libros, o sea, no todos los libros, ¿no? Pero creo que sí hay libros que son muy... Por ejemplo, La maravillosa vida breve de Oscar Wilde. Ese es un libro que he vendido muchísimo y es un libro que tiene también un libro ágil, pero que también tiene mucho valor literario, ¿no? Entonces creo que esas cosas pueden ir de la mano. Y creo que está bien que puedan ir de la mano porque hace que existan más lectores, ¿no? Sí. O si no sé, si pienso en autores peruanos, por ejemplo, Renato o Gustavo Rodríguez, ¿no? Ellos logran hacer eso, ¿no? Que sus libros lleguen a grandes audiencias con buena literatura, ¿no? Claro, hay no es que
no es que la buena literatura tenga que ser tan nicho, sino hay una universalidad potencial siempre, ¿no? Claro, en los temas, ¿no? Sí. Por ejemplo, ahí vemos, justo conversamos, ¿no? A Sally Rooney, Sí, que es en términos literarios es una crack, pero también es de audiencia amplia, ¿no? Eso Sí. no tiene por qué estar mal. exacto. Bueno, estamos acá rodeados de libros, entonces aprovecho para hacerte una pregunta más de opinión, que es, ¿a quién consideras ahorita el mejor autor peruano y la mejor autora peruana? Y con eso me refiero a quién te toca más emotivamente cuando los lees. Ujú. A ver, creo que te voy a hablar un poco de lo último que he leído, ¿no? Ujú. O sea, creo que ahorita Claudia Ulloa, Claro. tanto con su novela Yo maté a un perro en Rumanía, como con sus cuentos, ella me parece una capa a capa. Sí. También si pienso en autoras jóvenes, Fiorella Moreno, Ujú. que tiene el libro de cuentos La vida de las marionetas. Y ya en autores, de lo último que he leído, está Giacomo Roncaiolo. Me parece que tiene una propuesta muy auténtica y que narra con mucha fuerza, ¿no? Sí. Y luego hay un autor que hace algunos años no publica, pero que siempre me ha conmovido, es Francisco Ángeles. Mm. Él tiene un libro, Austin, Texas, 1979, que me parece genial, ¿no? Y hay muchos también más, ¿no? Pero bueno, esos son Sí. los que te puedo contar ahorita. Bueno, y acaba de pasar la FIL, estuviste ahí presentando Vida Animal, por la que te felicito mucho, me gustó muchísimo. Y eso es un momento pues esperanzador para la lectoría peruana, ¿no? Se empuja mucho no solo los libros y la lectura, sino también las ventas mismas. Mucha gente compra durante la FIL. ¿Tú de la situación literaria del Perú, tanto los lectores como los escritores, tienes esperanza? ¿Estamos creciendo? ¿Cómo lo ves tú? Yo este año la FIL la he visto muy bien. Uh-huh. Bueno, a pesar de que digan pues, que no había un país invitado y tal, esta es la primera vez que he visto que, por ejemplo, bueno, presenté el libro Cuentos de Ribeiro. Uh-huh. Muchísima gente se quedó afuera, pues, una expectativa tremenda por el libro, por este regreso de Julio Ramón. Y también pues vino Mónica Ojeda, a quien también presenté, y una cola gigante de personas que querían entrar a la sala, ¿no? Y eso no lo veía hace mucho tiempo, ¿no? O sea, lo veía, pero solo con autores que ya pues fuesen mucho más conocidos en términos de ventas, ¿no? Porque claro, Mónica es una autora muy reconocida, es conocida, pero sobre todo entre gente que lee, ¿no? En el círculo de lectores, ¿no? Y ahora he visto salas abarrotadas con literatura, ¿no? Y eso es muy bonito. Sí. Bueno, muchísimas gracias por participar en el programa. Ha sido un gusto tenerte, Majo. Y nada, agradecer a Ibero Librerías y a la Cafetería 4D por darnos el espacio. Y sí, eso es todo por hoy en Ciudad de Cuentos. Ya nos vemos la próxima vez. Gracias, Majo, por estar. Gracias a ti. Gracias.